Ahí. Esos son mis conflictos de interés. Vamos a tratar de hablar rápidamente. Yo sé que el tiempo es agotado, pero me gustaría darle una visión de las generalidades del BPH, la oncogénesis, cuál es la evidencia para usar el papanal y qué pasa con las vacunas para BPH y sus usos potencialmente off-label. Lo primero, bueno, VPH es una de las ITS más frecuentes del mundo. Existen muchos tipos de virus, más de 200 de hecho. Ahí ustedes tienen los números de los tipos que se asocian a determinadas patologías clínicas. Los VPH de alto riesgo son los agentes etiológicos principales de los cánceres anogenitales y de un subgrupo de cáncer de cabeza y cuello. La inmunidad celular es súper importante para erradicar el VPH, por lo tanto, nuestros pacientes con VIH que tienen una inmunodeficiencia celular son pacientes especialmente susceptibles. Para este virus, la inmunosupresión aumenta el riesgo de persistencia y replicación y, por supuesto, de las complicaciones oncológicas. Y a pesar de todo esto, en pacientes inmunocompetentes, alrededor más del 90% de las infecciones que ocurren se resuelven en forma espontánea en los primeros 2 años desde el contagio. Ahí ustedes tienen señalados los tipos de VPH comúnmente asociados con los condilomas, que son el 6 y el 11, y con el proceso oncológico, que son el 16 y el 18. Los factores de riesgo para neoplasia asociada a VPH son, en primer lugar, el tipo de VPH. Si tenemos, como ustedes ven ahí, tipos de alto riesgo y de bajo riesgo, y están señalados en negrita los tipos que forman parte o componentes de la vacuna no navalente para VPH. Bueno, el tabaquismo también es un factor de riesgo para las neoplasias asociadas a VPH, el mayor número de partos, las inmunodeficiencias primarias y secundarias, donde ganan nuestros pacientes con VIH. Y en ese gráfico que está ahí arriba, quiero señalar que ahí está la distribución de serotipos en relación al cáncer de cuello del útero. Y fíjense que, no quiere retroceder, ahí sí, que entre el 16 y el 18 dan cuenta de casi un 70% de los cánceres cervicuterinos. O sea, esos son claramente los más importantes. Pero si vamos al recuadro en verde, que son los tipos de virus que están en la vacuna no valente, tenemos que estos comprenden alrededor del 95% de las causas de cáncer del cuello del útero. O sea, la vacuna no valente realmente es una protección extraordinaria para prevenir estas complicaciones oncológicas. Y ese mapa mundi que ustedes ven ahí es solamente para señalar que la carga de cáncer, o sea, VPH a nivel mundial, de cáncer de cervicuterino principalmente, está fundamentalmente afectando a países pobres, de bajos recursos, como es los países africanos, Latinoamérica, el sudeste asiático. Ya, este es para variar, una enfermedad más que afecta más a los países pobres. La infección por VPH ocurre tanto en la piel como en las mucosas, pero sin un contacto profundo. Son pequeñas abrasiones que permiten que el virus ingrese a la capa epitelial. No hay un ingreso al plano subepitelial o dérmico donde se pueda gatillar una gran respuesta inmune. Y ese es un problema eh, por el cual se explica que el sistema inmune tiene dificultades para enfrentar y erradicar al virus en forma rápida. El VPH además tiene propiedades súper interesantes de cómo maneja el ambiente celular en el epitelio, tanto de la piel o de la mucosa, induciendo al queratinocito para producir un microentorno de inmunosupresión y protumoral. Por lo tanto, además, como que él tiene mecanismos para impedir que el sistema inmune lo ataque al VPH. Y en los casos en que las verrugas regresan en forma natural, lo que se ha demostrado en las biopsias es que hay un gran infiltrado del linfocito CD4 y respuestas celulares tipo TH1 con, con estas citoquinas predominantes. Y ustedes ven ahí en la ilustración que la diferencia cuando hay una infección activa a cuando hay una infección que está en regresión es el infiltrado linfocito, que son estas células azules, donde se reclutan, infiltran el epitelio de la piel o de la mucosa y son los encargados de resolver finalmente la infección. Y eso es lo que no ocurre en los pacientes que progresan. Y esto es una lámina del ciclo, cómo el virus ingresa a través de microabrasiones para infectar
la capa celular basal del epitelio, es ahí, esas son las células que el virus ingresa, le infecta, y ahí comienza la producción de virus que se va superficializando a la medida que las capas celulares van creciendo, y hasta que finalmente aquí está la infección, la amplificación del genoma, el virus se empieza a ensamblar en las capas más superficiales, granular, y finalmente termina saliendo virus libre para seguir contagiando. Y esto que está a la derecha es la expresión proteica. Todo esto es un programa celular súper bien establecido por parte del virus, donde hay distintas proteínas que se van a expresar según la capa celular y la etapa del ciclo en que esté el virus. Y están las proteínas con la letra E de early, que son proteínas de expresión temprana, y están las proteínas con la letra L1, L2, que son las proteínas tardías de late, y que, si ustedes se fijan, las que se expresan acá en las capas profundas son las proteínas E, y las proteínas L se expresan solamente acá arriba, en la parte más superficial, donde el virus ya se está ensamblando, porque estas son proteínas de superficie. Y eso es importante porque estas son proteínas con las cuales están hechas las vacunas que tenemos disponibles actualmente. Entonces, ustedes después van a entender cómo actúan las vacunas, pero actúan contra estas proteínas superficiales que son tardías. Este es el diagrama cómo se transforman los epitelios infectados por el VPH desde la exposición a una infección transitoria, hasta después a unas lesiones ya preneoplásicas y finalmente hasta el cáncer asociado a VPH. Entonces, en el caso del cuello del útero, tenemos un cuello de útero normal, después una infección productiva que, fíjense, en más del 90% regresa, se limpia, que este tejido o epitelio con infección productiva puede pasar a una lesión ya precursora, premaligna, del cual también más de la mitad regresa, o sea, se mejora, y un pequeño porcentaje pasa a lesión invasiva, o a cáncer propiamente tal. Y esto tiene obviamente un correlato con con la expresión de las proteínas oncogénicas que son principalmente la E6 y E7. Esas son las proteínas que tienen que ver con la oncogénesis. Ahí. Ustedes ven, bueno, ahí está el ciclo celular del genoma, donde están ubicadas distintas proteínas, la interacción que tienen con cómo bloquean el sistema inmune y las proteínas antioncogénicas que tenemos en nosotros para defendernos. Estas son bloqueadas por estas proteínas y eso es lo que permite la proliferación desregulada del epitelio. La progresión de las lesiones de alto grado en el epitelio a cáncer, ustedes pueden ver ahí, en cáncer del cuello del útero progresa 1 en 80 por año de lesión preneoplásica a cáncer, en cáncer anal 1 en 400 para hombres que tienen VIH y 1 en 4000 para hombres que no tienen VIH. O sea, la progresión es poca, diríamos, pero obviamente afecta mucho más a las mujeres y eso tiene que ver, explica la epidemiología del cáncer asociado a VPH. La prevalencia de la infección por VPH anal en población con o sin VIH es la que ustedes tienen acá. Para los tipos de VPH de alto riesgo, fíjense, la prevalencia varía según si estamos hablando de hombres que tienen sexo con hombre, con o sin VIH, versus mujeres también con o sin VIH. Y ustedes pueden darse cuenta que efectivamente los pacientes, hombres que tienen sexo con hombre, que tienen VIH positivos, tienen una prevalencia extraordinariamente alta de infección por tipos de VPH de alto riesgo. Em, y es tan prevalente que también vamos a entender después por qué hacer la detección molecular de estos tipos de alto riesgo no tiene un valor predictivo muy bueno, porque en realidad es demasiado alta la prevalencia. Las neoplasias anales asociadas a VPH, obviamente el cáncer anal es aún una consecuencia poco conocida de la epidemia de VPH. La mayor parte de estos cánceres anales son carcinomas de un tipo que se llama tipo escamoso, que son provenientes del epitelio escamoso, y de los cuales más del 90% tienen asociación al VPH, la inmensa mayoría, fíjense, al tipo 16 y un poco menos al tipo 18 y a los otros tipos que también son de alto riesgo. La neoplasia anal intraepitelial es el precursor del cáncer invasor y por eso para nosotros nos interesaría, si vamos a hablar de estrategia preventiva, pesquisar esta lesión intraepitelial antes que se transforme en cáncer.
y la incidencia es particularmente elevada en pacientes con VIH y otros inmunosuprimidos y mujeres que ya tengan historia de cáncer cervical o lesiones vulvares. La carga global en cuanto al número de personas afectadas por cáncer anal asociado a VPH a nivel mundial, ustedes se fijan que la mayoría están rosados son mujeres que viven sin VIH y los hombres con VIH son un porcentaje poco menor, pero esto es en relación obviamente a que el porcentaje de la población total, que son hombres que tienen sexo con hombres, y con VIH, obviamente mucho menor que el porcentaje global de mujeres. Y por lo tanto eso explica que la carga absoluta sea mayor en mujeres. Pero cuando vamos a hablar de incidencia, o sea, cuáles son los grupos más afectados, ahora ya con denominador por 100.000 habitantes, por ejemplo, vemos que los pacientes que viven con VIH tanto hombres que tienen sexo con hombres u otros grupos, o mujeres con VIH, tienen incidencia de cáncer anal muchísimo mayores que otros subgrupos, incluidos inmunosuprimidos de otra naturaleza, como farmacológicos, por ejemplo, con enfermedad autoinmune, o trasplante de órganos sólidos, y mucho mayor que la población general, que es esta línea roja que está ahí abajo. ¿Se fijan? Entonces, estos son los subgrupos poblacionales de mayor riesgo para cáncer anal asociado a VPH. La sobrevida global a 5 años para neoplasia asociada a VPH es la que ustedes tienen ahí. No es muy maravillosa, estamos hablando de sobrevidas del orden del 50%, un poco más, un poco menos. Y en inmunosuprimidos la sobrevida es menor. Por lo tanto, tenemos que tener estrategias de prevención. Y esta es la estrategia primaria, que creo que es la más importante, y ese es el mensaje clave de esta charla. La prevención primaria debe ser con el uso de la vacuna. Vamos a ver después cuáles son los usos indicados y que vale la pena usarla. La prevención secundaria es importante, el tamizaje y detección de las lesiones precursoras, estas premalignas, estas lesiones de alto grado intraepitelial, se haría entonces con la citología, que es el papanal, que vamos a ver en qué consiste, y la prevención terciaria consiste en la detección precoz del cáncer, porque fíjense que las lesiones cuando tienen menos de 2 centímetros tienen una muy buena sobrevida, 5 años, y sin embargo, más del 85% se detecta con más de 2 centímetros, o sea, estamos detectándolo tardíamente. Y el tacto rectal, que es lo que podría detectar lesiones muy pequeñitas, es algo que los doctores en general no hacemos. O sea, les cuento que esta semana me tocó un paciente que en el policlínico que me dijo que primera vez que lo examinaban, lleva 10 o 15 años en control. Entonces, si no lo examinamos, menos le vamos a hacer tacto rectal. Y eso es una de las formas de prevención terciaria importante. Yo creo que tiene pocas pilas, Manuela. Porque no pesca. Bueno, estas son los rendimientos de estas dos estrategias preventivas, que es la citología anal y si le agregamos o no le agregamos testing molecular para saber qué genotipo es, si es de alto o bajo riesgo. Y ustedes se fijan que aquí tenemos distintos subgrupos, hombres que tienen sexo con hombres, con y sin VIH, y mujeres que tienen otras lesiones del tracto genital bajo, y aquí tenemos la sensibilidad de la técnica, tanto citología como detección molecular, la especificidad, valor predictivo positivo y negativo. ¿Y qué es lo que quiero destacar? Yo creo que Manuel va a tener que pasar tú. Ya. ¿Qué es lo que quiero destacar? Que si se fijan que la sensibilidad en general es bastante buena, diría yo, 80-90%. Pero la especificidad es bastante baja. ¿Y por qué es baja la especificidad? Porque acuérdense que había un enorme porcentaje de la población que sí tenía la infección por estos virus de alto riesgo. O sea, hay muchos que tienen el virus, pero eso no significa que vayan a tener la lesión necesariamente. Y por eso la, la la especificidad de estas técnicas no es muy buena, fíjense, ni la detección molecular ni la citología misma. Y entonces, como tienen el valor predictivo positivo bajo, ¿para qué sirven cuando uno se queda tranquilo? En realidad sirve cuando está negativa, porque el valor predictivo negativo es bastante alto, cercano al 90%. ¿Ya? Pero agregarle entonces genotipo molecular a una citología no nos va a discriminar mucho. ¿Cuál sería entonces la tríada recomendada para el screening de cáncer cervical y anal? Lo primero, la citología, que pues, hay criterios súper establecidos, la experiencia es enorme con cáncer del cuello del útero, muy acotada con cáncer anal, y se hace la citología a intervalos repetidos, establecidos, todas las mujeres saben de esto,
con el Papa Nicolau. La colposcopía en el caso del cáncer del cuello o la anoscopía de alta resolución es el segundo paso. ¿Qué significa esto? O sea, cuando identificamos en una citología anal alteraciones que no es normal, deberíamos pedirle una anoscopía de alta resolución. ¿Para qué? Para marcar el sitio que vamos a biopsiar. ¿Ya? La biopsia es la que nos va a dar el diagnóstico definitivo. ¿Cuál es el problema? Es que la anoscopía de alta resolución es una técnica relativamente nueva, técnicamente más difícil, que requiere tecnología y especialistas capacitados y que este constituye el obstáculo mayor para el screening. En Chile, de hecho, no se hace, excepto un lugar en una clínica en Santiago por una doctora y eso es todo lo que tenemos para el país. O sea, ¿podemos implementar esto? Yo creo que no todavía. Y la colonoscopía no es una alternativa a la anoscopía de alta resolución. Tercer paso, tenemos el PAP anal hecho, tenemos supuestamente la anoscopia de alta resolución con el sitio marcado, le tomamos la biopsia. Este es el gold standard en el fondo para la detección de lesiones precursoras de lesiones intraepiteliales. El problema es que ¿quién está capacitado de los patólogos para informar una biopsia de lesiones precursoras anales si no se hace en general? O sea, tampoco tenemos capacitados a nuestros patólogos y hay una gran variabilidad interobservador. O sea, esta es la tríada que deberíamos pretender en el futuro implementar si queremos prevenir de verdad el cáncer anal. Este es es las ilustraciones de la técnica de PAP anal. Ustedes tienen ahí la ilustración de la anatomía. La idea es hacer un torulado de todo lo que es el canal hasta la línea de transición del epitelio porque ahí es habitualmente donde ocurre la infección. Estas son las lesiones que se detectan por citología, de lesiones intraepiteliales de bajo o de alto grado. Ese es el correlato con la anatomía patológica, con la histopatología. El objetivo del PAP es mostrar todo el canal, incluyendo la zona de transición, como les mencionaba, y hay requisitos técnicos para decir cuando un PAP está bien hecho o no. Y hay dispositivos comerciales que están disponibles en Estados Unidos, por ejemplo, para ejecutar esta técnica. Este es un ejemplo de cómo se ve un PAP negativo, donde las células epiteliales son habitualmente con epitelio, o sea, perdón, con citoplasma amplio, con núcleos chiquititos, que son ese punto negro, azul oscuro ahí. Es una célula normal del epitelio. Cuando hay lesiones de bajo grado, ya se empiezan a ver núcleos más grandes, cromatinas más densas, células más pequeñas. Cuando lesiones son de alto grado, ya la mayoría de las células son con núcleos muy grandes, poco citoplasma, cromatina muy densa y cuando hay carcinoma escamoso ya hay una irregularidad celular total. Manuel, dale. Estos son ejemplos de las imágenes que ven los especialistas que informan la anoscopía de alta resolución y lo que hacen ellos en el fondo, lo mismo que se hace en el cuello del útero, los tiñen con ácido acético y con Lugol y con eso ven las áreas que se ven medias blanquecinas cuando están alteradas y no, te pasaste. Ahí, que se ven medias blanquecinas y si lo miran con microscopio se ven algunas neovasculaturas. Entonces se ven como vasitos nuevos, se ve como un petequeado con vasos de neoformación y eso es lo que define las lesiones de alto riesgo. Esto es cómo se ve un condiloma versus cómo se ve una lesión intraepitelial de alto riesgo con ese petequeado que son los vasitos o la neovasculatura. Y entonces, ¿qué es lo que supuestamente deberíamos hacer con estas lesiones citológicas detectadas en el PAP? Aquí está, y la biopsia, y según lo que detectemos en la biopsia, si no hay nada, se vuelve al screening, si se encuentran lesiones de bajo o alto grado, se decide tratar o seguir. Pero este era un esquema, diría yo, teórico de lo que se pensaba que había que hacer, pero esto no estaba validado por ningún estudio randomizado controlado con evidencia dura para decir esto hay que implementarlo como política pública. Hasta que apareció, siguiente Manuel, apareció el estudio ANCHOR, publicado el año 2022 en el New England, que consistió en un estudio fase 3 con población VIH positiva mayor de 35 años, eso es importante que lo recuerden, con diagnóstico de lesión intraepitelial de alto grado por biopsia, que hicieron un seguimiento entre el 2014 y el 2021, que se randomizaron a hacerle una intervención terapéutica a la lesión premaligna en el fondo versus un monitoreo y seguimiento sin intervención terapéutica.
atrás. El tratamiento activo incluyó procedimientos de manejo habitual, como electrofulguración, por ejemplo, o tópicos. El outcome primario fue progresión a cáncer. Todos los pacientes se efectuaron anoscopía de alta resolución cada 6 meses y se documentaron las lesiones de alto grado según biopsia. Ahí tiene la distribución, ¿no? La mayor parte fueron hombres, algunas mujeres, pero su población trans, y se randomizaron finalmente casi 4.500 pacientes al grupo de tratamiento versus monitoreo. Y ahí están los resultados del seguimiento. El grupo que tenía el, el monitoreo está en azul, el tratamiento en rojo, y este es el riesgo acumulativo de cáncer anal. Y claramente ustedes ven que en el seguimiento el grupo de tratamiento tiene menos incidencia de cáncer anal al ser tratadas las lesiones premalignas. Ahí. Se detectaron 9 casos en el grupo de tratamiento, 21 en el grupo monitoreo, la incidencia ahí está. La tasa de progresión a cáncer fue 57% menor en el grupo con tratamiento, y la incidencia acumulada entonces a los 48 meses fue 0,9 versus 1,8, y este es el único trabajo randomizado controlado, evidencia dura de que la pesquisa de lesiones premalignas y su tratamiento activo previene el cáncer anal. En el fondo lo mismo que sabíamos para cáncer de cuello del útero, ahora sabemos que para cáncer anal también funciona. El problema, ya lo dijimos, ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos los especialistas y la tecnología? Y la otra cosa que les mencionaba, de los 35 años, efectivamente lo que se ha visto es que en personas menores de 35 años no está tan claro que sea una estrategia útil, porque los pacientes más jóvenes no tienen tanta progresión a cáncer y aparentemente son del grupo que la mayor parte elimina en forma espontánea las lesiones y la infección. Y aquí ustedes tienen el ejemplo de la evidencia de un estudio que se hizo en Nueva York. Si ustedes se fijan ahí, 1.200 pacientes que fueron sometidos a citología, a PAP anal en el fondo, pero solamente 400 y tantos se le hizo anoscopía de alta resolución y biopsia y tratamiento, y el resto no se le hizo nada. Y lo que se vio en el seguimiento a largo plazo, entre el 2014 y el 2020, que no hubo ningún caso de cáncer anal. O sea, parece ser que el screening, la estrategia de screening, está bien enfocada en el estudio ANCHOR en mayores de 35 años. Es ahí donde se recomienda. Por lo tanto, la prevención de cáncer anal, volvemos a los 3 puntos. Prevención primaria, la vacunación de pacientes para VPH en pacientes que no están infectados, la vacunación profiláctica. La prevención secundaria de los pacientes ya expuestos a la infección por VPH. Se necesitan programas de tamizaje, detección y tratamiento de lesiones precursoras, análogo a lo que se hace en cáncer del cuello del útero. Pero el problema es que tenemos las múltiples limitaciones de la citología, la anoscopía de alta resolución y la interpretación de la biopsia, y la disponibilidad de tecnología y especialistas que lo hagan. La detección terciaria, por lo tanto, debemos hacer énfasis e hincapié en que el tacto rectal, que está tan subutilizado, puede servir para detectar precozmente las lesiones cuando son pequeñas. ¿Qué dicen las guías respecto a este tipo de patología y PAP anal? El estado de Nueva York es uno de los estados pioneros y precursores en la implementación de guías para prevención de complicaciones en pacientes VIH, y ellos de hace muchos años que tenían ya estrategias implementadas, y esta es la actualización de agosto del 2022, donde ellos tienen establecido el tacto rectal a todos los pacientes con VIH mayores de 35 años anual, el PAP anual para todos aquellos mayores de 35, hombres que tienen sexo con hombres, mujeres transgéneros, mujeres y otros subgrupos de la diversidad, la anoscopía de alta resolución para toda citología que tenga lesión de bajo o alto grado, y si se detecta una tipo de lesión que se llama significado incierto, que no está muy claro citológicamente si es o no de alto grado, ellos le hacen el test molecular de genotipo de alto riesgo, porque si le sale el test negativo, sabemos que el valor predictivo negativo es muy bueno. ¿Qué dicen otras guías, Manuel? El grupo asesor para guías de ITS del CDC dice papanal y endoscopia de alta resolución para pacientes con VIH mayor de 35 en los lugares donde esté disponible, ya una cuota de realidad. La EACS del 2023 para los hombres que tienen sexo con hombre y cualquier displasia por HPV, hacer tacto, PAP y endoscopia de alta resolución cada 1 o 3 años donde esté disponible nuevamente. Las guías de HHS Estados Unidos, revisadas el 10 de enero, no se pronuncia en el screening, y ellos dicen que el estudio Anchor está en desarrollo, o sea, no supieron que fue publicado.
Las guías del ITSA 2020, todas las pacientes con VIH, con sexo receptivo anal, PAP cervical anormal o con lomas genitales deberían hacerse PAP anal si está disponible su manejo, que es la anoscopia de alta resolución y la derivación. Obviamente que van a haber sectores que no van a tener disponible. Y en Chile, por si no sabían, tenemos unas orientaciones para el manejo ambulatorio de adultos que viven con VIH, que fue publicada este año, liderada por un grupo de la Universidad Católica, pero lamentablemente en el capítulo de infección por VPH, la siguiente, dice que la- el PAP no se encuentra recomendado en forma sistemática, no hay algoritmo validado, o sea, tampoco se dieron cuenta que el ANCOR ya está publicado y que la evidencia ya está lista. Vamos a continuar con el tema de vacuna, entonces, que es el segundo punto que queríamos dejarle para ustedes. Las vacunas para VPH son vacunas inactivas de subunidades proteicas recombinantes de la proteína L1, dijimos esta proteína tardía de superficie, y ahí están cómo se ensamblan estas moléculas de la vacuna, no producen efectos adversos relevantes, la inmunogenicidad es mayor a menor edad y se predice que persiste hasta más de 30 años. O sea, la idea es los niños responden mejor inmunológicamente o inmunogénicamente a estas vacunas y con la vacuna los títulos de anticuerpos son 50 a 1000 veces mayores que en la infección natural y eso obviamente es parte de por qué protegen tan bien. Pero no tenemos que olvidarnos que son vacunas profilácticas. No previenen la progresión de infección a enfermedad una vez que el virus se instala en la capa basal del epitelio, donde expresa las proteínas precoces, las tipo E. La vacuna no tiene nada que hacer porque induce anticuerpos contra las proteínas L, que son mucho más tardías, que es cuando el virus ya está replicándose en las capas superficiales. No disminuyen, por lo tanto, el tiempo de clearance del virus. El clearance habitualmente es por inmunidad natural adquirida con la infección. No tratan las enfermedades asociadas a HPV, o sea, cuando ya está la lesión preneoplásica o neoplásica establecida, la vacuna para VPH no tiene nada que hacer. En el mundo existen más que esta única vacuna que tenemos en Chile. Existen otras que son algunas bivalentes, otras tetravalentes. Existe solo una que es nonavalente, que es la que disponemos nosotros. La eficacia de esta vacuna está demostrada, fíjense bien, para mujeres de 15 a 26 años, naive a VPH, excelente protección para neoplasia intraepitelial o carcinoma in situ. Fíjense, con la tetra y con la nona valente, protecciones cercanas al 100%, o sea, es una vacuna maravillosa para prevenir la infección por VPH. 100% protección frente a verrugas anogenitales en este subgrupo de personas jóvenes antes que estén infectadas. Los estudios de inmunogeniciantes de 9 y 15 años demostraron una inferioridad, incluso superioridad en relación a los estudios de eficacia que se hicieron entre 15 y 26. Y por lo tanto, con estos estudios de inmunogenicidad se avaló su uso en población escolar, que es lo que tenemos en Chile y en todo el mundo en realidad. Para mujeres de 24 a 45 años ya estamos en problemas. Aquí hay un porcentaje importante de protección frente a la infección persistente. Em, pero la eficacia para neoplasias de alto grado no alcanzó significancia estadística, así que ahí ya tenemos un poquitito, estamos resbalándonos. Para hombres entre 16 y 26 años, hombre que tiene sexo con su nombre naive, 77% de protección para lesiones intraepiteliales anales, entre 18 y 26 años, nuevamente, 100% de protección, estos son pacientes con VIH, para lesiones de alto grado. Para 16 y 26 años, 90% para lesiones genitales externas, pero fíjense, mayores de 26 años sin eficacia para lesiones de alto grado. Y en mujeres, aquí son nuevos datos, de 18 a 25 también hay protección para lesiones precursoras de cáncer orofaringio. O sea, parece ser que todos los cánceres asociados a VIH deberían tener la misma fisiopatología, por lo tanto, la misma forma de prevención. Estas son las vacunas con su indicación en Estados Unidos. Para el grupo de escolares, en el fondo, la vacunación se hace de rutina. Ellos hacen un catch-up hasta los 26 años, o sea, los que no se alcanzaron a vacunar cuando les correspondía, los vacunan hasta los 26. Y apareció una indicación que ha sido el dolor de cabeza para todos, esto de que entre 27 y 45 es una decisión clínica compartida. Y eso muchas personas, muchos doctores, muchos profesionales de salud han hecho la analogía que la decisión clínica compartida es que se puede usar y hay que usarla.
Y eso no es así, porque vamos a ver que la evidencia no nos apoya. Esto de que a todo el mundo menos de 45 hay que vacunar es plata perdida, ¿ya? Y vamos a explicar por qué. Y en Norteamérica, en Estados Unidos, usan 2 dosis para niños hasta 14 años y 3 dosis para mayores de 15, pero eso vamos a ver que no es así en todo el mundo, porque los trabajos han demostrado que menos dosis son igualmente eficaces. Y estas son las nuevas recomendaciones, tanto de los ingleses de julio del 2022 como de la OMS de diciembre de 2022 y de Chile de este año, en donde ellos demuestran, o más bien dicho, indican y recomiendan a raíz de varios metaanálisis y estudios randomizados grandes, al menos 2 que se hicieron en Latinoamérica, en Asia y 2 africanos, que el uso de una sola dosis es igualmente inmunogénica y efectiva que 2 o 3 dosis en poblaciones de niños, por ejemplo, o adolescentes. Los ingleses recomiendan una sola dosis para menores de 25 años, 2 dosis para algunos subgrupos hasta los 45 años y 3 dosis solo en inmunosuprimido o pacientes con VIH. OMS, 1 o 2 dosis para niñas y mujeres jóvenes. Y en Chile, a partir del segundo semestre de este año, se ha implementado por indicación del Ministerio de Salud el uso de una sola dosis en escolares de cuarto año de enseñanza básica, ya que es lo que antes se colocaban 2 dosis, ahora de ahora en adelante va a ser una sola dosis. En los próximos años, a partir del próximo año y después, probablemente esta indicación se va a ampliar. Esto de una sola dosis probablemente va a abarcar a mayores de 15 años y a otros subgrupos, pero por ahora es solo para el grupo de los escolares de cuarto básico. Para el resto de inmunosuprimidos se va a mantener las 3 dosis. Y aquí está un análisis ya más desde el punto de vista de farmacoeconomía o utilidad, número necesario a vacunar para prevenir un caso de condiloma, de neoplasia intraepitelial de alto grado o de cáncer. Y ustedes se fijan que cuando vacunamos a población dentro de lo que debería ser, que son los niños, tenemos números muy favorables. O sea, vacunamos 9 o 22 personas o 200 personas para prevenir un evento clínico de interés. Pero cuando hacemos el catch-up hasta los 26 años, ya se nos va, la economía se nos escapa un poquitito y ya sale muy caro porque tenemos que vacunar más de 3.000 personas para prevenir un caso. Y si hacemos catch-up hasta los 45, ya los números no dan para la economía. O sea, ningún país tiene para, en el fondo no es costo efectivo a nivel de política pública. Bueno, ¿y cuáles son los usos off-label entonces, que son uno de los temas controversiales? Uno, el uso rutinario en pacientes con edad de 27 a 45 años o en pacientes con VIH que tengan más de 27 años, porque eso lo vemos todos los días. En el Ministerio de Salud están llenos de solicitudes de vacunas para este tipo de grupo etario y la pregunta es, bueno, ¿sirve o no sirve? Este es uno de los estudios que generó más controversia porque, fíjense, la eficacia, seguridad y inmunogenicidad de esta vacuna bivalente en personas, en mujeres mayores de 25 años, estudio randomizado controlado, multinacional, seguimiento por 40 meses, etcétera. Solo el 15% tenía historia de infección previa y cuando ellos hicieron el análisis de eficacia para el endpoint combinado de infección persistente o neoplasias de bajo grado, les dio que tenía para los distintos subgrupos etarios mayores de 26 y de mayores de 36, tenía una eficacia interesante con significancia estadística. Pero cuando uno va al análisis de la letra chica, y vemos los subgrupos con infección persistente, vemos que ya sobre los 36 años en este caso ya no tiene significancia estadística porque el rango, el intervalo de confianza cruza el 1 hacia el -7 en este caso. Y cuando vamos al subgrupo de prevención de lesiones de bajo o de alto grado, lo mismo, ya no alcanza significancia estadística. O sea, solo en análisis combinado mostraba que parecía que era útil. Y si vamos aún más al otro subgrupo que es interesante, que es el subgrupo con una historia de infección o HPV previo, y ahí ustedes se fijan que para ningún grupo alcanza significancia estadística. Todos los intervalos de confianza cruzan el 1. Por lo tanto, si uno analiza de verdad este estudio, no tenemos evidencia en este estudio para recomendar en mayores de 25 años. Y el punto es que este era un estudio esponsoreado por la industria que fabricaba la vacuna.
Por lo tanto, hay que leer hacer lectura crítica. Y en este mismo estudio, en este mismo análisis, perdón, del 2014, se ilustra cómo para los estudios con vacuna bivalente o cuadrivalente, cuando se hace separación por edad, fíjense, la prevención aquí, promedio de edad 37 años versus 20, 34 años versus 20 años, en las eficacias solo son para cuando los estudios que utilizaron la vacuna en personas jóvenes, porque cuando estamos hablando de grupos etarios promedios sobre los 30 años, la eficacia nuevamente se pierde la significancia estadística. O sea, no hay evidencia en ninguno de estos estudios para decir que esta vacuna es útil. Y un análisis global que hace en la revista Lancet cada cierta cantidad de años del impacto poblacional de la vacuna para VPH, donde ven el impacto, se fijan, y el efecto de rebaño de la vacunación programática de los distintos países, la mayor parte de estos son países desarrollados. Fíjense, cambio en el diagnóstico de verrugas anogenitales pre y post vacuna. ¿En qué grupos se ve que favorece la vacunación? Solo en los grupos jóvenes. Aquí ustedes tienen mujeres hasta menores de 30 años, porque de 30 años para arriba ya se pierde el efecto. Y en hombres solo hasta los 24 años, porque de 25 para arriba también se pierde el efecto. O sea, en estudios poblacionales de efecto ya global a nivel de los países que han implementado programas de vacunación, se ve exactamente ahora como resultado lo mismo que estaba demostrado en los estudios previos. La siguiente, Manuel. Y eso era para verrugas no genitales y para cambios en el diagnóstico de neoplasias de alto grado, exactamente lo mismo. Solamente el efecto se ve hasta los 24 años y después, esto en el caso de mujeres, después de los 24 años se pierde el efecto protector. El impacto ahora de la vacuna para infección anal, lesión intraepitelial anal o neoplasia o recurrencia de la neoplasia intraepitelial, si ustedes se fijan, ninguno de los estudios que han incluido pacientes mayores de 26 años tienen una eficacia con significancia estadística. O sea, no hay evidencia para este tipo de lesiones tampoco. Ya habíamos visto verrugas, habíamos visto lesiones cervicales, ahora vemos lesiones anales. Manuel, aquí tenemos para el otro subgrupo pacientes con VIH mayores de 27 años. ¿Qué es lo que pasa en relación a la infección anal persistente? Fíjense el análisis por protocolo, sin significancia estadística la protección, para infección oral persistente, para mejoría de las lesiones intraepiteliales, ninguno tiene evidencia de eficacia la vacuna. Siguiente. Por lo tanto, en los últimos años han aparecido una serie de análisis de economía, en el fondo de farmacoeconomía y de costo-efectividad, donde ellos en Estados Unidos se analiza que el administrar la vacuna a personas mayores y hasta los 45 años tiene un muy escaso beneficio a nivel social en el fondo y el costo es altísimo. Por lo tanto, desde el punto de vista de farmacoeconomía, no es algo que se pueda recomendar. Y hay un subgrupo de pacientes que son aquellas pacientes ya tratadas con lesiones intraepiteliales de cuello uterino que podría beneficiarse, no así de lesiones intraepiteliales anales. Manuel. Hay varios estudios como estos que son randomizados, que son poco número de pacientes, pero todos han demostrado que en mujeres que se ha utilizado la vacuna profiláctica después de hacerle un cono, por ejemplo, para la neoplasia intraepitelial del cuello del útero, las mujeres vacunadas tienen menos recurrencia que las no vacunadas. Y eso ha sido demostrado en varios estudios, dale, Manuel, como por ejemplo esto, un estudio observacional en China, donde el riesgo de la recurrencia es muchísimo mayor en los pacientes que no se vacunan y hubo una 81% reducción de neoplasia de alto grado post-conización en los pacientes que se vacunaron. ¿La anterior? Eso ahí. Y esto es un metaanálisis donde en todos los estudios se define que
hay una reducción de recurrencia entre el 43 y el 67%, con números necesarios a tratar bastante bajos, entre 27 y 46 pacientes tratadas para prevenir una recurrencia. Resultados son consistentes para grupos mayores y menores de 25 años, o sea, esto sí es una indicación que parece tener evidencia y sustento, y esto tanto pre o post tratamiento de la neoplasia, aunque se pareciera ser que cuando se colocan antes de hacerle el cono, tiene mejor efecto que después. No es lo mismo para la recurrencia de neoplasias intraepiteliales anales. Para este caso, este es un estudio randomizado de Holanda en que no demostró ninguna protección. Y este es un metaanálisis de varios estudios para la recurrencia de neoplasia intraepitelial anal y tampoco demuestra ninguna protección. O sea, no vale lo mismo en este caso para la neoplasia intraepitelial anal que para la neoplasia cervical. Otro diagnóstico o indicación off-label de la vacuna es condilomatosis refractaria y verrugas vulgares refractarias. Dale. Y aquí hay varios estudios que han demostrado que para la recurrencia de condilomas anogenitales, la vacuna no tiene ninguna eficacia. O sea, no hay diferencia entre vacunados y no vacunados. Son estudios randomizados, o sea, son de buena calidad. Podemos confiar en esta evidencia. En nuestros pacientes que ya tienen los condilomas, la vacuna no va a prevenir que recurran. Y los dermatólogos obviamente son creativos y ellos dijeron, bueno, y en las verrugas vulgares, que son otros subtipos de papiloma, ¿qué pasa si le ponemos vacuna en la verruga misma? Y ellos dicen que se desaparecen las verrugas. Ahí tienen ejemplo pre y post vacuna, pero es vacuna intralesional, ¿ya? No es lo mismo que lo que estamos hablando nosotros. Siguiente, ahí. Y ahí están porcentaje de respuesta, pero vuelvo a decir, estos son tratamientos intralesionales con vacuna VPH, así que eso es de dermatólogo. Y por último, la papilomatosis laringe recurrente, que es una afección súper terrible para aquellos, sobre todo niños y jóvenes que la padecen, en donde se ha visto que en estudios observacionales, no randomizados, el uso de la vacuna disminuye las recurrencias, las numerocirugías o aumenta el intervalo entre cirugías. Son pacientes que se tienen que ir a cirugías de otorrino en forma repetida porque le reaparecen los papilomas a nivel laringio. Y un par de metaanálisis, este es del año 2019, pero hay otro, dale, Manuel, otro del 2023, vuelven a decir lo mismo. En el fondo, la vacuna parece ser protectora de la recurrencia y aumentar el intervalo de la cirugía. Ahí está la fotografía de la papilomatosis laringea antes y después de la cirugía y vacuna. O sea, claramente parece ser. Pero el problema de estos estudios, dale al siguiente, Manuel, es que si bien todos los metaanálisis dicen que ha disminuido todo, los estudios no son homogéneos, los criterios de cirugía y de vacunación no han sido los mismos, no hay criterios de exclusión homogéneos, los trabajos son, ninguno es de randomizado controlado, entonces como que con esta evidencia de poca calidad, parece ser que hay argumentos para usar la vacuna en estos pacientes, sin embargo, no tenemos evidencia de buena calidad para usarla. Esa es la realidad. Siguiente. Como conclusión, el VPH entonces es la ITS más frecuente, con una enorme carga de enfermedad que afecta principalmente a los países más pobres del mundo. Las vacunas son una herramienta de prevención primaria de alto impacto para la infección y el desarrollo de enfermedades benignas y malignas asociadas a VPH. Se debe promover su uso, por supuesto, en las indicaciones aprobadas y basadas en la evidencia disponible. Existe evidencia emergente que apoya su uso en la prevención de recurrencia de neoplasia intraepitelial cervical y posiblemente en papilomatosis respiratoria recurrente, pero otros usos no aprobados carecen de sustento científico hasta ahora. La prevención secundaria de cáncer anal mediante la detección de lesiones precursoras y su tratamiento está demostrada y puede ser posible, pero se encuentra muy limitada en nuestra realidad por la escasez de especialistas y tecnología para ser implementada. Se necesita, por supuesto, el desarrollo de vacunas terapéuticas, que son otro tipo de vacunas que afortunadamente están en estudios clínicos. Hay al menos 20 candidatos de vacunas terapéuticas en distintas fases de desarrollo y esperamos que resulten los resultados estén positivos para que nos ayuden a mitigar la carga de enfermedad actual a nivel mundial. Así es que espero que haya quedado medianamente claro. Este es un tema complejo, largo, pero espero haberlo explicado claramente para ustedes. Gracias.